conectarnos ya, ¿verdad, Pamela? Estamos ya conectados con nuestro columnista Richard Arce. Yo decía hace unos segundos que Richard Arce es uno de los columnistas más afamados de Perú 21, ¿no? Los lectores de Perú 21, tanto en la web como en el impreso, es decir, en su diario Perú 21 y en perú21.pe, lo leen lo buscan, lo esperan con mucha atención. Entonces ahora en Perú 21 Televisión vamos a tener su opinión fresca y directa sobre el discurso presidencial. Richard, bienvenido, gracias por conectarte con nosotros. Feliz 28. Buenas tardes, Cecilia. Un feliz 28 a ti, a tu equipo y al país, pero es un momento muy difícil, ¿no? Porque son unas fiestas patrias muy raras. Me recuerda mucho a la reelección de Fujimori del año 2000, cuando asumió Sí. el poder. Siento esa misma sensación de abandono de parte de la clase política, ¿no? Porque estamos viendo y estamos en platea, en primera fila, observando que el gobierno está involucrado en actos de corrupción, yo diría escabrosos, ¿no? Porque son tan evidentes, y podemos empezar a enumerar, porque la gente pide pruebas y hay pruebas contundentes que comprometen al presidente. Por eso en uno de los artículos de esta semana yo mencionaba que el presidente no merecía dar el mensaje a la nación, más allá de lo que establece el reglamento del Congreso, la propia Constitución. Pero es imposible que un gobierno con ese nivel de degradación por los actos de corrupción de su propia gestión pueda dirigirse al país y en realidad al final lo único que ha hecho es una retahíla de describir las acciones del piloto automático que funciona en el país en los ministerios, ¿no? Llegando al extremo de comentar como resultado, por ejemplo, que en registros públicos ahora tú puedes acceder de manera virtual a un trámite de una ficha registral, por ejemplo. Eso viene de la pandemia, no viene del gobierno de Pedro Exactamente. Castillo. Exactamente. Además, también comentó, por ejemplo, sobre la cantidad de personas desaparecidas. Esos son datos importantes, por supuesto, para la sociedad y para los ciudadanos, pero no son los datos que tiene que transmitir el presidente de la República, que tiene que hacer una mirada macro, ¿no?, de lo que ocurre en el país. Sí, yo coincido contigo, ha sido una retahíla de datos que le han alcanzado a su escritor, este, los ministros distintos, y él ha leído. Pero yo quería comentar contigo una partecita que él no leyó. Se lo estaba comentando al público antes de conectarnos contigo, Richard, y te lo quiero contar también porque me parece que es importante tu reflexión. En el discurso escrito que el presidente leyó y que nos pasaron a todos los medios, a todas las redacciones temprano desde Palacio de Gobierno, en la parte final, el presidente debe decir: no quiero terminar sin antes hacer dos pedidos. Y lo que inmediatamente debía decir era: conmino a los ciudadanos que se encuentran prófugos de la justicia y que el país reclama su comparecencia a entregarse a las autoridades, pues el Perú quiere saber la verdad. Pues ¿qué ocurrió? Que a la hora de la hora, a la hora del mensaje, el presidente lo va a leer, se da cuenta de lo que dice y no lo lee. Se come ese párrafo y aprovecha, claro, que los congresistas habían empezado, tanto de la oposición como de sus aliados, a decir, a gritar en el Parlamento y a llamarle, a pedirle que se vaya, que se fuera, y se come ese pedacito, esa frasecita, ese parrafito que hubiera, por lo menos, mostrado alguna muestra o posibilidad, digo, de enmienda respecto de él, y de cómo ha estado protegiendo a estos prófugos que están vinculados a él. ¿Tú qué opinas? Cecilia, hay dos apreciaciones, ¿no? Una tal vez condescendiente en el sentido de que probablemente el presidente no entiende lo que está leyendo, porque dio una serie de datos estadísticos que son muy cuestionables y que probablemente le han dado solo para leer. Pero bueno, eso hasta se puede entender. El otro tema, que es mucho más complejo, es el tema de su alter ego. Todos los seres humanos tenemos el otro yo que muchas veces nos traiciona. Debes recordar la juramentación de un congresista que juró por Dios y por la plata, ¿no? Es decir, la Sí. patria. Es ese alter ego que te traiciona, pues, porque tú sabes en tu conciencia, o este Beder Camacho, cuando dijo que tiene la conciencia sucia y que evidentemente en una entrevista trató de corregirse, ¿no? Entonces yo siento que al darse cuenta que está hablando de lo que ahora lo incriminan, ojo, si hay una prueba, la gente pide, y sobre todo el entorno de Pedro Castillo, sus aliados,
en las redes sociales dicen, muestren pruebas, hay una prueba contundente. Es la remoción del ministro González con las declaraciones de Pacheco. Y yo no soy abogado para explicarlo en términos jurídicos, pero tengo sentido común y entiendo muy bien que Pacheco con González no tienen ningún tipo de relación, pero los dos testimonios son concurrentes y hablan justamente de el hecho de que el presidente quería ponerlo a ver Macho como viceministro en el Ministerio del Interior para protegerlo cuando Pacheco ha dicho que este sujeto ha sido el que lo ha estado protegiendo para evadir a la justicia. Eso se llama obstrucción a la justicia, es una infracción constitucional por el cargo, la investidura que tiene Pedro Castillo y es suficiente inclusive para que accione el Congreso. Entonces, mi lectura de esa omisión que hace Pedro Castillo está relacionada más a esa traición de su alter ego, nosotros yo, que él sabe en su conciencia que él ha estado blindando y protegiendo a sus secuaces, porque vamos a hablar claro, o sea, hay corrupción, Cilia, que nos denuncia, que el presidente, si quiere, que a través de su abogado Benji Espinosa nos plantee una querella, pero hay evidencias de corrupción y podemos confrontar, aunque sea un poder judicial. Ujú. Por supuesto. Hay algo que comentaba también hace unos minutos y que la verdad es que a mí me tiene completamente, te voy a decir, deprimida. No lo imaginaba ni siquiera en una película sobre una dictadura en América Latina o en cualquier lugar del África. Es que las declaraciones que Bruno Pacheco viene otorgando tienen que ver con el hecho de que los altos mandos de la policía tuvieron que pagar $20,000 en efectivo para ascender. Es decir, los que eran corruptos y querían ascender fueron y pagaron. Muy bien. Bruno Pacheco dice esto, se lo dice a la fiscalía. ¿Y quién manejaba estos cobros? Quienes manejaban los cobros eran las escoltas, las personas más de confianza, incluso paisanos del propio presidente. Y hay algo que es un hecho también absolutamente real, y es que a Bruno Pacheco le encuentran en el baño de su oficina en Palacio de Gobierno un fajo de $20,000. Es decir, el monto, la cifra, todo encaja. Ahora, esos $20,000 eran para Bruno Pacheco. Bruno Pacheco y los escoltas del presidente eran los que hacían el negociado. Y el presidente es una persona que no tiene tres dedos de frente, que está en la luna, que es inimputable y no se daba cuenta. A él le pasaban los papeles para firmar, no era el presidente el que tomaba esas decisiones. El testimonio de Bruno Pacheco es brutal en términos morales para la policía, porque ¿cómo Y, vamos a esperar que los oficiales de la policía que deben protegernos a los ciudadanos, que son de coroneles para abajo, puedan respetar a esos generales y saben ahora cómo es que esos generales ascendieron? Pero además, ¿dónde se ha visto que los altos mandos de la policía tengan que coimear a la más alta autoridad del país para ascender? Esto es tremendo, ya no se puede tolerar más. No sé qué piensas tú, pero desde mi posición de periodista investigativa de tantos años, yo creo que esto ya no se puede tolerar más. ¿no? Y es indefendible. ¿Bajo qué argumentos podrías tú sustentar semejante aberración, semejante acto de corrupción? Solo un tema de empatía, ¿no? ¿Cómo se sienten los oficiales honestos que les correspondía ascender y que han sido desplazados por esta gente, ¿no? ¿Cuál es su posición si dedican toda una vida profesional para llegar al más alto rango del ascenso, ¿no? Que es el general, y en este caso en la policía? Lo que me corresponde, yo sé que ahora no sé cómo se permite, ¿no? Pero corresponde la degradación que antes se hacía, ¿no? Con estos generales y que estén presos, porque si el honor era su divisa, ellos han mancillado terriblemente el uniforme de la Policía Nacional. Ahora, pero vayamos al tema de fondo, Cecilia, porque acá lo que se está viéndose objetivamente es que el gobierno está involucrado en actos de corrupción. Yo he escuchado a varios camaradas con la narrativa de que no, es Bruno Pacheco, que él solito hacía y que el presidente ha pecado de exceso de confianza y todo. Discúlpame, vamos a volver a la narrativa Vladimiro Montesinos Fujimori, ¿no? O sea, Vladimiro Montesinos hacía todo y Fujimori era una santa paloma. Fíjate, pero el discurso, ¿no? Ahí sí se lanzan con todo y tiran piedras y revientan. Pero cuando se trata de un
entre comillas, compañero ideológico, ahí se quedan callados. A mí me ofende ese tipo de condescendencia, ese tipo de hipocresía, ese fariseísmo que existe. Y yo entiendo que es por un tema de los trabajos, de tema de un fajín, pero la lucha contra la corrupción no tiene color político, Cecilia, y hay que Exacto. confrontarlo, sea de derecha, sea de izquierda. La corrupción es un cáncer que está haciendo metástasis en el país y el día de hoy estamos siendo testigos que la institución presidencial, la investidura del presidente de la República está degradada. ¿Por qué? Porque no solamente son sus allegados, su gente de confianza, sino inclusive su propia familia que está llegando a estos niveles de corrupción. Y yo lo comparo a lo que pasa con los alcaldes que asumen el poder y son alcaldes corruptos. Hemos visto en provincia, un alcalde corrupto que entra en el poder, lo primero que hace es lo que ha hecho Castillo. Pues. Empieza con el menudeo para poder tratar de ganar todo lo que puede, porque es su gran oportunidad. Un poco más, discúlpame la analogía, pero le pone llantas al municipio y se lo lleva. Y es lo que ha estado haciendo Pedro Castillo y ahora está evidenciado por más que su abogado trate de justificar, por más que digan que se tiene que demostrar ante la justicia, sí, pero ese es un tema que va por puertas separadas. La justicia investigará cuando termine su gobierno y todo lo que corresponda para poder sentenciarlo. Yo estoy hablando en temas estrictamente políticos donde el Congreso de la República tiene las suficientes atribuciones para defenestrar a Pedro Castillo y seguir un proceso constitucional de transición de poder, que es el único camino que tenemos en vista de lo que hoy día ha sucedido. No vemos a un presidente que vive abstraído de la realidad. No, para él estamos viviendo en Suiza, es el país de las maravillas, entonces no hay ningún problema. Le dice son errores que ha cometido en algunas designaciones. Yo creo que hacía referencia a la designación del ministro del Interior, González. Creo que ese ha sido su error de designación, porque el resto, esos son delitos, es corrupción lo que se ha visto estos días. Exactamente. El error no es delito y el delito no se puede vestir de error. Completamente de acuerdo contigo, Richard. Quiero hacerte una última reflexión, ya no solo en términos políticos, sino también en términos ya, digamos, sociales, porque en este momento se están llevando a cabo dos marchas en las calles, una en las calles de Lima, una en contra de Castillo, convocada por agrupaciones políticas como el PPC, como el APRA, como Restauración Nacional, incluso me parece que también Fuerza Popular. No es Restauración Nacional. ¿Cómo se llama el partido? Renovación, 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 renovación. renovación, perdón, renovación. Y Fuerza Popular, el Fujimorismo. Probablemente está el Fujimorismo. Y aún uno no termina de saber, y muchos colectivos de gente que quiere que Castillo se vaya, se juntan y han salido a marchar. Pero hay otra marcha que también, que tiene más bien, yo diría, un carácter mucho más político. Mientras una es convocada por agrupaciones políticas que ni siquiera ya tienen en su mayoría inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Por otro lado tienes activistas políticos donde hay gente vinculada al Movadef y a varios organismos de fachada de Sendero Luminoso, que ahora se llaman pues FENATE, FENUP y qué sé yo, y también vinculadas a los partidos aliados al presidente Castillo, que están también marchando junto a la CGTP, cuyos líderes en este momento probablemente también pertenecen a algunos de estos partidos. Estos están marchando en favor de Castillo. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Porque están muy cerca en este momento en el centro de la ciudad. Unas se dirigen a Palacio, las otras al Congreso, la otra al Congreso. ¿Qué puede pasar? A mí me preocupa mucho que vaya a haber un incidente entre uno y otro grupo y que eso pueda terminar lastimando a personas que en realidad se están manifestando políticamente y nada más. No sé qué piensas tú. Cecilia, es la muestra justamente de la polarización que vive el país en esta circunstancia, ¿no? Te estás dando cuenta que el país está dividido y evidentemente hay una confrontación interesada, porque son sectores interesados. Y vamos a ser objetivos, ¿no? Porque lamentablemente la calle no se calienta. Lo que estamos esperando más bien en el país es que la ciudadanía se levante frente a todo lo que viene aconteciendo en el país y pueda confrontar todos estos hechos de corrupción que se están mostrándose, ¿no? Vamos a desagregar el análisis justamente. En el sector donde se están movilizándose para el cierre del Congreso, donde están las fracciones
pro Castillo, también hay movilización política a través de los prefectos, subprefectos, las gobernaturas, estas dependen del Ministerio del Interior, y también con los frentes de defensa. Están movilizando a la gente, inclusive podría decir, con recursos del Estado, Ujú. que tienen su posición, que se respeta las posiciones políticas, pero hay que denunciar cuando hay manipulación y uso del poder para llevar a esta circunstancia, ¿no? Pero al otro lado también, Cecilia, seamos conscientes quiénes son los que están cuestionando al gobierno. Son sectores que tienen antecedentes, que tienen rabo de paja. Entonces ahí es donde la población siente indignación y dice, ¿de qué sirve que vamos a sacar a Castillo si después van a entrar gente que está altamente cuestionada o peor, que tienen antecedentes peores a las de Castillo, ¿no? Entonces, tal vez por eso se puede interpretar la apatía, ¿no? Yo escuchaba el día de hoy en el Congreso, algún congresista dijo corrupto, pero cuando traté de identificar, es la congresista que representaba justamente a otra presunta organización criminal que estaba en el Callao, ¿no? Que estaba inclusive involucrado con estos, con delincuentes, ¿no? Como Belmur Castillo y toda esa gente de Barrio King, ¿no? Entonces, allí se llega a ese nivel y eso genera, lamentablemente, de parte de la población, este nivel de apatía frente a lo que viene aconteciendo, ¿no? Y acá es donde tenemos que asumir también nuestra culpa, hacer mea culpa a la clase política, porque hasta ahora no hemos podido lograr movilizarnos, no hemos podido lograr converger en un espacio que pueda movilizar a la ciudadanía, porque no hay otra salida. En este momento se viene degradando la institucionalidad del país, se viene destruyendo las instituciones. En los ministerios es un ruleteo de puestos de trabajo con gente incapaz, incompetente, están pagando la inversión que han hecho en campaña y sin contar los actos de corrupción, ¿no? Entonces, requerimos que la ciudadanía pueda entender que es momento de salir a hacer presión ciudadana porque el Congreso no está asumiendo su responsabilidad y una vez más, con la elección de la nueva mesa directiva, nos hemos dado cuenta que al final no les importa el país, lo que les importa son sus cotas de poder o al extremo de querer quedarse a pesar de la circunstancia, porque el mensaje de las encuestas que justamente representan la opinión de la población es que se vayan todos. Sí, así es. Pero vamos a tener un poco de paciencia. Yo creo que la justicia va a hacer su trabajo. De hecho, la fiscalía avanza y avanza bien. Me parece muy importante la posición de las fiscales, eh, tanto la fiscal Benavides como la fiscal eh, Barreto, ambas muy bien puestas en su función de fiscalizar y de investigar. Entonces, yo creo que es por ahí y por supuesto confiando también en esa prensa que Castillo tanto odia, nos detesta, con lo que nos galardona. Te agradezco mucho, Richard, esta conversación. Espero que termines de pasar unas fiestas lindas en familia, con amigos, porque el Perú está por encima de los políticos trafaciosos, corruptos o malvados que a veces nos tocan. Nosotros, los peruanos y el Perú, estamos por encima. Te mando un abrazo, muchísimas gracias por esta No, comunicación. gracias, Cecilia. Si me permite solamente expresarle justamente el saludo por fiestas patrias al Por país. supuesto. Sé que es un momento difícil para nuestra patria, pero no perdamos la esperanza. Hemos sabido sopesar diferentes crisis en nuestra historia y yo creo que vamos a salir adelante, porque esa es creo que la principal característica, ¿no?, del peruano, la resiliencia. Se sabe parar cuando se cae y va a demostrar a la clase política que sí podemos encaminar nuestra patria por la senda del desarrollo, ¿no? Es una tarea pendiente que tenemos que seguir esforzándonos y contribuyendo desde nuestras esquinas, ¿no? En mi caso, desde el lado político, ustedes desde la prensa. Y ojo, cuando la prensa es incómoda, es un buen indicador de que la democracia está funcionando, ¿no? Si no, tendríamos prensa parametrada. Un gusto, Cecilia, gracias. Gracias, Richard. Tienes toda la razón. Cuando la prensa molesta, cuando los gobernantes y los políticos o los que tienen poder patalean, es porque estamos haciendo trabajo. Estamos haciendo el trabajo que nos toca hacer. Y